El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Guerras judeo-romanas. Número de muertos 350.000. Clasificación 94. Tipo: insurrección religiosa, rebelión colonial. Grupos enfrentados: judíos contra romanos. Periodo: del 66 al 74 y del 132 al 135 después de Cristo. Escenario: Palestina. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? A los romanos. Otro aspecto negativo: rebelión contra Roma. Primera revuelta judía, del 66 al 74 después de Cristo. Tras las conquistas de Alejandro Magno, los griegos se habían establecido en Oriente Medio, donde normalmente formaban una clase alta foránea que no era del agrado de los nativos. En Cesarea, la principal ciudad de la Palestina romana, griegos y judíos intercambiaban insultos constantemente, pero a veces los abucheos se convertían en altercados en toda la regla. Tras una serie de disturbios, el gobernador romano exigió a la comunidad judía que pagase todos los daños causados. Sin embargo, los judíos se negaron y culparon a los griegos por haber iniciado la trifulca al sacrificar aves en las escaleras de una sinagoga. Sin problemas, el gobernador romano simplemente sacó el dinero del tesoro del templo de Jerusalén. Todos los judíos del país se levantaron furiosos ante esta blasfemia. Los nacionalistas radicales, los zelotes, persiguieron a la pequeña guarnición romana hasta Siria. Con la primera euforia del triunfo, parecía que Dios hubiera devuelto a la nación judía su antigua gloria hasta que el emperador Nerón envió un ejército entero bajo el mando de Vespasiano para sofocar la insurrección. Sus legiones romanas erradicaron sistemáticamente a los rebeldes de Galilea con asedios, masacres y manipulaciones políticas hasta que finalmente rodearon Jerusalén. La guerra quedó interrumpida en 68 cuando los generales romanos, hartos de las payasadas de Nerón, lo derrocaron, y uno tras otro todos los generales romanos del imperio marcharon hacia Roma con sus legiones para reclamar el trono. Vespasiano acabó siendo el último emperador y el más permanente de los 4 proclamados durante aquel año y medio de caos. Vespasiano depositó la rebelión judía en manos de su hijo Tito, que rodeó Jerusalén. En Palestina resultaba difícil construir máquinas de asedio porque los árboles eran raquíticos y escaseaban, pero la pura obstinación romana mantuvo a Jerusalén asediada durante 2 años y puso a sus defensores al borde de la muerte por inanición. Los romanos capturaban cada día grupos de celotes desesperados en busca de alimentos fuera de las murallas y los crucificaban a plena vista de los defensores. Cuando finalmente cayó Jerusalén en el 70 después de Cristo, los romanos masacraron a la población y redujeron el templo a escombros. El candelabro de oro de 7 brazos de 1,5 metros de altura que adornaba el templo fue llevado a Roma y paseado por las calles para que el pueblo lo viera. Gran parte de las murallas de la ciudad fueron demolidas, pero Tito ordenó que se conservase un trozo pequeño de la impresionante muralla del complejo del templo como lección para los futuros rebeldes de que ni siquiera las murallas más gruesas pueden resistir al ejército romano. Aquel fragmento de muro, conocido hoy como Muro Occidental o de las Lamentaciones, es el lugar más sagrado del judaísmo y demuestra que la verdadera lección para las futuras rebeliones es a. que la fe puede efectivamente resistir al ejército romano, o b. que si se empieza a demoler un lugar sagrado, hay que terminar el maldito trabajo. Los últimos 960 celotes se retiraron a la fortaleza de Masada en la montaña. Los defensores contemplaron impotentes cómo los romanos empezaban a construir metódicamente una enorme rampa que ascendía por la montaña para trasladar sus máquinas de asedio y ponerlas al alcance. Sabiéndose condenados, los celotes atrapados lo echaron a suertes. Los perdedores mataron a los ganadores y a continuación volvieron a apostar. Los perdedores volvieron a matar a los ganadores y así sucesivamente, hasta que solo un defensor quedó con vida para cometer el imperdonable pecado del suicidio. Revuelta de Bar Kokhba, del 132 al 135 después de Cristo. La destrucción causada por la primera revuelta se limitó en gran parte a Jerusalén, y el resto de Palestina quedó intacta.
La paz y la prosperidad volvieron a imponerse gradualmente. Los romanos, por su parte, trataron de asimilar la provincia al inmenso crisol cultural del Mediterráneo. En torno a 132, el emperador Adriano prohibió la mutilación genital en todo el imperio, lo cual parece una excelente idea hasta que uno se percata de que el judaísmo exige la circuncisión. Adriano revisó inmediatamente la orden para hacer una excepción con los judíos. Por desgracia, eligió también aquel momento para empezar a reconstruir Jerusalén, a semejanza de una moderna ciudad romana, con un templo de Júpiter en el lugar donde anteriormente se alzaba el templo de Jehová. Los judíos no estaban dispuestos a aceptar ninguna de estas cosas y se levantaron acaudillados por Simón ben Cosiba, que se ganó el nombre mesiánico de Bar Kokhba, hijo de la estrella. Los rebeldes eran más fuertes en el campo, donde construyeron baluartes fortificados interconectados con túneles de acceso ocultos. Los romanos enviaron 3 legiones para sofocar la rebelión. Fue una dura campaña y una de las legiones desaparece en los libros de la historia después de estos sucesos, probablemente aniquilada por los rebeldes. Al parecer, la guerra destruyó 50 baluartes y 985 poblaciones. Fue tan destructiva que carecemos de la historia completa, y gran número de reliquias se han perdido. Tan solo se han descubierto unas pocas cuevas en los acantilados cerca del Mar Muerto. Estas grutas albergaron a los últimos rebeldes, y los arqueólogos les pusieron nombres acordes con el contenido más característico hallado en ellas: la Cueva de los Rollos, la Cueva de las Flechas, la Cueva de las Cartas, que incluye algunas escritas por Bar Kokhba, y la Cueva de los Horrores, 40 esqueletos y familias enteras muertas de inanición, entre otras. Al término de la contienda, la mayoría de los judíos de Palestina estaban muertos, en el exilio o reducidos a la condición de esclavos. Esta vez, los romanos se aseguraron de que no hubiera una próxima vez. Despoblaron gran parte del territorio y lo repoblaron con etnias más colaboradoras. Los judíos fueron exiliados de Palestina y comenzó la diáspora, la dispersión de los judíos por todo el globo. Víctimas mortales. Los antiguos historiadores aseguran que en aquella y otras revueltas murieron 2 millones de judíos. El historiador judío contemporáneo, Josefo, documenta la muerte de 1.197.000 personas durante el asedio de Jerusalén en la primera revuelta, aunque Tácito calcula una cifra de muertos que asciende a la mitad, 600.000. Casio Dion informa de un total de 580.000 judíos muertos en batalla durante la segunda revuelta. Otros antiguos historiadores sitúan la cifra de víctimas mortales de otras rebeliones de minorías judías en Cirene y Chipre, no incluidas aquí, en 220.000 y 240.000. Estas increíbles afirmaciones suelen esgrimirse como un perfecto ejemplo de por qué no habríamos de confiar en las cifras de la historia antigua. Siendo realistas, quizá muriera de una quinta parte a la mitad de los habitantes de Palestina en cada una de estas revueltas. Pero esta no es una respuesta, porque para empezar nadie sabe cuánta gente vivía ahí. Las estimaciones de la población de Palestina previa a las revueltas oscilan entre 500.000 y 6 millones. Los historiadores religiosos tienden a decantarse por las cifras más elevadas, que se basan en fuentes escritas como las obras de Josefo. Los arqueólogos prefieren los números más bajos, que se basan en el uso de la tierra y en la densidad de la población. En cualquier caso, un cálculo razonable se aproximaría a los 350.000 muertos en total, que sería en torno a una tercera parte si la población original era de 1 millón, o de la mitad si era de 700.000, o una cuarta parte si era de 1.400.000. Independientemente de lo que se diga, es muy poco probable que la antigua población en la zona se acercase a los 2 millones, que era el número de habitantes en el momento de la independencia en 1948.